Hola chicos, el día de hoy les traigo un torneo, el Mundial de Rápidas de Ajedrez que se juega en Kazajistán. Les voy a dejar unas fotitos por aquí para que vean cómo fue el evento. Me encantó mucho la ceremonia de inauguración donde le pusieron un traje típico al campeón del mundo, a Magnus Carlsen, un traje muy colorido, muy interesante. El torneo funciona de la siguiente manera, son a rápidas, es a 15 minutos, va a haber 13 rondas y el mejor, obviamente, de las 13 rondas va a ser el campeón. Va a ser 26, 27 y 28. Va a haber 3 días de torneo. El día de hoy se jugaron las primeras 5 rondas y les voy a compartir quizás la partida estelar o la más entretenida entre el campeón del mundo, Magnus Carlsen, y el actual campeón del mundo de rápidas, Abdusattorov, Nordesvik Abdusattorov. Jugaron en la ronda número 4 y les voy a dejar la siguiente partida para que la vean. En la partida tiene Magnus, empieza con las piezas blancas y Abdusattorov juega con las piezas negras. Magnus empezó con una apertura Larsen o Nimzowitsch, y Abdusattorov inmediatamente continuó con su peón de rey, continuó con su desarrollo completamente normal. Me encanta mucho esta apertura de Nimzowitsch-Larsen, ataque Nimzowitsch-Larsen, porque creo que da muchísimo espacio por el ala de dama y mantiene un poquito la tensión. Inmediatamente Magnus conoce muy bien, está muy estudiado con relación a esta apertura y ataca directamente a este peón. Y este peón o este ataque en esta apertura tiene realmente su veneno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo está atacando con dos piezas, con el alfil y con el caballo. Y si lo quieres defender con el peón, tiene un problema porque dejarías encerrado al alfil de las piezas negras. Y esto obviamente el campeón del mundo lo tenía súper estudiado y Abdusattorov no quiso entrar en ese clase de problemas tan pronto. Hizo un movimiento muy instructivo, el cual desarrolla su alfil de una manera poco extraña, porque colocar ese alfil por adelante de la cadena de peones es un error posicional, pero próximamente vamos a ver cómo ellos resuelven este problema. Inmediatamente Magnus avanza su peoncito C, teniendo un poquito de presencia en el centro, ¿no? Aguantando cualquier tipo de salto del caballo. Abdusattorov inmediatamente se enroca y Magnus hace un pequeño avance del peoncito D. Muy precavido Magnus para evitar cualquier tipo de sorpresa, cualquier tipo de avance de caballo y manteniendo el centro bastante bien controlado. Abdusattorov inmediatamente coloca su torre en la columna E, aprovechando que el rey de Magnus todavía sigue en el centro. Me extrañó muchísimo este movimiento, pero es un movimiento muy profundo de Magnus, porque ya había movido muchos peones. Si nos ponemos a ser muy criticones de Magnus, ha movido solamente peones. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros nos ponemos muy teóricos, siempre les decimos a las personas que están aprendiendo ajedrez que no muevan tanto los peones. Y quizás si viéramos esta partida, hasta este movimiento diríamos que es una persona principiante que no sabe jugar, pero jamás pensaríamos que estos movimientos serían del campeón del mundo. Pero obviamente él tiene muy bien controlada la situación. ¿Por qué hizo este avance? Este último avance lo hizo sin duda alguna para evitar saltos del caballo y evitar jaques por parte de ese alfil. Y yo considero, a mi opinión, claro, que evitar este tipo de jaques o este tipo de saltos conduciría a intercambio de piezas. Estoy seguro que eso es lo que no quería Magnus, teniendo las piezas blancas, no intercambiar piezas, sino quedarse con la gran mayoría de las piezas para imponerse a este chico, ¿no? Que es el actual campeón del mundo de rápidas. Abdusattorov inmediatamente evitando cualquier tipo de expansión, porque si se dan cuenta tiene bastante avanzados los peones Magnus. El peoncito A se lo lanza a 5 y el campeón del mundo Magnus desarrolla su alfil por E2, ya prácticamente tiene preparado su enroque corto, y Abdusattorov, chequen, tomen nota como este alfil
regresa a una posición de F8, ya cuando el rey está enrocado, la torre se encuentra en esta columna defendiendo al peoncito. Recuerdan que al principio lo sacó para proteger al peoncito, ahora lo regresa sin ningún tipo de problema. Magnus se enroca y Abdusattorov inmediatamente golpea al centro con el avance del peoncito D. Se generan un par de intercambios y Magnus parece, con este movimiento se da uno cuenta que no quiere intercambiar piezas con Abdusattorov tan rápido, porque quizás el movimiento más común hubiera sido, o el más frecuente o el más usual, es desarrollar su caballo a C3, pero lo hizo por D2, tratando de mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero. También evita este movimiento, evita el avance del peoncito E, que está prácticamente defendido por la torre. Quizás esa sea la intención de Magnus. Aquí Abdusattorov defiende al peoncito central, al peoncito de E. No me gusta mucho este movimiento, porque el hecho de que dejes esta gran diagonal abierta donde está tu rey, como que sí da un poquito de miedo, pero pues no había otra. Prácticamente no había otra mejor manera de defender ese peoncito. Inmediatamente Magnus conecta sus torres, desarrolla su dama a C2. Sus torres ya están bien conectadas, sus piezas menores están desarrolladas. Él no quiso intercambiar piezas, quiere jugar con todas contra el Abdusattorov. Y Abdusattorov inmediatamente empieza a picarle las costillas a Magnus. Es el actual campeón y se espera mucho de él. Lanza su alfil, desarrolla su alfil a F5. Inmediatamente la diagonal que está se encuentra la misma dama. Magnus continúa poniendo su torre en la misma columna que tiene controlada por rayos X la torre de Abdusattorov. Abdusattorov echa hacia atrás su alfil, mirando de lejos, ¿no?, a esa dama, para que no haya ningún tipo de avance. O sea, muy peligroso avanzar o tratar de ganar espacio en el centro. Inmediatamente Magnus hace un movimiento bastante extraño, bastante inesperado, sorpresivo, sin duda alguna. Estoy seguro que Abdusattorov se llevó una gran sorpresa cuando avanzó este peón. Avanzó el peoncito G4. Pero si nos ponemos muy lógicos, Magnus tiene un gran alfil en B2 y está topado, prácticamente está topando pared con esta gran cadena de peones negros, y de una u otra manera combinarlo con una torre por G2 podría ser una manera de abrir la llave de esa gran defensa que tiene Abdusattorov. Vamos a ver qué pasa. Abdusattorov inmediatamente desarrolla su dama. Con este movimiento también conecta sus torres, ya prácticamente tiene su apertura terminada y empieza a amenazar directamente al peoncito que acaba de lanzar agresivamente Magnus. Y Magnus se lanza, se va al rincón con el peoncito, con el rey. Obviamente le está entregando ese peoncito a Abdusattorov. Obviamente la intención de Magnus con este regalo de ese peoncito es abrir líneas, ¿no? Ese peoncito de cierta manera estorba más de lo que ayuda con las intenciones de Magnus. Vamos a ver qué hace Abdusattorov. Inmediatamente trae su otra torre. Aquí era muy interesante. Se puede considerar, es una buena decisión porque al final de cuentas centraliza sus torres. Tiene sus torres bien centralizadas, pero era muy interesante algo que se le pasó quizás a Abdusattorov. Era muy interesante el avance del peoncito A. Y aquí venía una variante muy interesante para Abdusattorov. Seguramente Magnus hubiera respondido avanzando el peoncito, y hubiera venido un sacrificio de una pieza por 3 peones. Pongan atención, sacrificar el caballo por ese peoncito. Se retoma un segundo peoncito. Probablemente Magnus lo que hubiera hecho dado un jaque aquí, muy peligroso. Se hubiera movido. Y aquí hubiera venido un tercer peón, aprovechando que la dama
y el alfil están protegiendo ese punto. O sea, hubiera sido un buen sacrificio, por no mencionar que este peoncito hubiera quedado pasado y protegido. Hubiera sido un contrajuego muy interesante, pero no se jugó eso. Abdusattorov quiso jugar algo mucho más tranquilo. Después de colocar la torre centralizada, Magnus avanza su caballo, lo deja bastante bien centralizado y de cierta manera obstaculiza el poder de este alfil contra esa dama que se encuentra en rayos X. Abdusattorov aquí, por ese movimiento, obviamente ya está anticipándose a los golpes, ¿no? Se da cuenta que Magnus va a entrar de una u otra manera, lo va a hacer y se está anticipando y no quiere, no tiene tantos movimientos útiles en esta posición, debido a que Magnus, si ponen atención, los caballos de Abdusattorov pues no tienen tantos saltos buenos, no tienen ningún tipo de salto bueno. El alfil está topado con toda la cantidad de piezas que tiene Magnus. Las torres sí es cierto que están centralizadas, pero están chocando contra sus propias piezas. Este alfil pues realmente no está tocando realmente algo que importe y pues no tenía mejor movimiento que hacer hacia un lado su rey. Magnus continúa centralizando al igual sus torres. Las torres están centralizadas de los dos jugadores. Abdusattorov se trata de recomponer la situación, trata de quizás dejar libre a los peones para que haya alguna clase de bloqueo o obstrucción cuando Magnus continúa avanzando el peoncito de G, que esa es la intención sin duda alguna de Magnus, y Magnus inmediatamente lo defiende y ya podemos ver las intenciones de Magnus inmediatamente, ¿no? Y parece que si podemos darnos cuenta en esta posición, parece que Abdusattorov, por más que haya tantas piezas en el tablero, no hay algún plan y quizás ese haya sido el plan de Magnus al final de cuentas, tratar de evitar intercambiar piezas. Si ponemos a analizar la partida desde el principio, él no quiere intercambiar piezas y parece que las piezas, al haber tantas piezas en el tablero, parece que se están estorbando entre ellos y se están obstaculizando, y parece que Magnus, a pesar de todo, tiene bastante movilidad para atacar al rey de Abdusattorov. Abdusattorov encuentra un movimiento un poquito extraño, colocar al caballo en una banda con la intención, supongo, de proteger el avance del peoncito A, pero realmente no hay tantas cosas que hacer en esta posición. Magnus inmediatamente pone su torre en G3. Obviamente lo que está intentando hacer es doblar las torres y presionar mucho más en esa columna. Abdusattorov avanza su peoncito A. Se genera un intercambio de peones y Abdusattorov inmediatamente coloca un segundo caballo prácticamente en la banda. Pero considero que es una imprecisión, un movimiento necesario, colocar tus dos piezas menores en un costado. Magnus continúa con su plan, dice: ok, quédate con todos los peones, vete a un lado y coloca tus caballos donde quieras, pero voy a huir sobre el rey. Y aquí Abdusattorov hace un movimiento que es considerado pues un grave error, un error quizás posicional equivocado, y lo vamos a ver muy pronto. ¿Por qué? Porque él está aspirando a la debilidad que tiene Magnus en su rey y está tratando de atacar algo en esa diagonal, pero realmente esa diagonal está bastante bien protegida y Magnus inmediatamente lo va a demostrar. No le interesa ese movimiento, continúa con sus planes. Parece que increíblemente todos sabemos qué va a hacer Magnus y Abdusattorov no puede detenerlo. Trata de bloquear ese peón con el avance del peoncito F5 y Magnus se regresa a C3. Aquí había un movimiento quizás más bonito, más brillante, más impresionante, que creo que hubiera impresionado a todos. En lugar de regresar, hubiera sido un poco más impresionante, más preciso, más brillante avanzar al caballo a F6. Sacrificio de caballo que hubiera continuado generando muchísimo contrajuego. ¿Por qué? Porque hubiera venido todo este tipo de peligros, hubiera venido una avalancha de ataques, o se hubieran abierto prácticamente todas las líneas en contra del rey de Abdusattorov.
pero Magnus decidió, a buen juicio, o quizás un poquito más no tan arriesgado, regresar hacia atrás. Prácticamente también Abdusatoroc no está poniendo tanta resistencia. Abdusatoroc regresa a su alfil porque estaba siendo atacado por el caballito, y Magnus avanza su peoncito E. Abdusatoroc se come el peoncito de la banda porque realmente poco puede hacer en esta posición. Se genera un intercambio de caballos y Abdusatoroc retoma con el alfil amenazando a la dama de Magnus, que inmediatamente coloca en la gran diagonal. Y hay una gran batería, una gran presión sobre el rey de rayos X de Abdusatoroc. Ya empieza a sentirse el peligro. Y pongan atención cómo están de descolocadas las piezas de Abdusatoroc. Prácticamente esta torre y esta dama y este alfil realmente están haciendo muy poco. Por el contrario, el caballo se encuentra muy cerca del rey, está tratando de generar alguna clase de contrajuego. Las torres están atacando muy agresivamente esa columna. La única pieza que quizás Magnus tiene bastante pasiva de cierta manera, que solamente se encuentra defendiendo, es su alfil de E, pero pues prácticamente está tratando de sostener la columna que está dominando Abdusatoroc. Y ya Abdusatoroc se da cuenta que sus piezas están mal y trata de regresar con el caballo a C6. Inmediatamente Magnus abre. La intención es abrir y sacar a ese rey, a esa cochina que se encuentra amarrada ahí en la esquina. Sal de ahí, cochina. Y Abdusatoroc lanza su caballo a D4, tratando de generar intercambios de piezas, a ver si debilita un poquito el inminente ataque de Magnus. Y Magnus hace una jugada brillante. Inmediatamente rechaza el intercambio y le regala prácticamente el alfil. Cómetelo si lo quieres, tómalo, es tuyo. Y está amenazando cosas muy interesantes. Prácticamente sería la entrada del caballo con jaque, penetraría la posición y abriría las líneas que le hacen falta para rematar a ese rey de Abdusatoroc. Abdusatoroc acepta el reto, dice no hay bronca, pues no, tampoco tiene tantas opciones, acepta el alfil, amenaza a la dama. Y aquí Magnus da un jaque y Abdusatoroc sacrifica a la dama o intercambia a la dama por el caballo, sabiendo bien que la dama de Magnus también está amenazada. Magnus retoma con el peoncito. Abdusatoroc captura a la dama de Magnus. Magnus corona dama con el peoncito de F. Abdusatoroc regresa a su alfil y Magnus retoma el caballo con el alfil de C3. Y aquí está, prácticamente así quedó la partida. Quedó con calidad de más. Abdusatoroc trata de cerrar la gran columna que tiene Magnus dominada. Magnus inmediatamente captura el peoncito de F. Abdusatoroc lo retoma con el alfil. Inmediatamente Magnus se come el otro peoncito de E. Y ya si se dan cuenta ya quedan varios peones muy débiles. Pero tiene una gran ventaja Magnus. Y aquí el error quizás que terminó con la partida fue esta captura de Abdusatoroc, porque ya se encontraba bastante perdida la partida. Magnus inmediatamente remata la partida con otra jugada brillante en el cual Abdusatoroc prácticamente abandona la partida. Ya no le queda más opción porque era inminente que aunque él tratara de dar algún jaque, iba a venir una descubierta dando jaque con el alfil y se iba a quedar esta posición muy seguramente con una pieza, con una torre de más y la partida completamente ganada. Espero que les haya gustado esta partida, una partida muy interesante. Traté de comentar lo más posible. Voy a dejar algunas partidas más de este torneo y voy a estar muy al tanto de todas las partidas que pasen en este torneo. Y pues nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.